Gloria a Dios. Gloria al Señor. Iniciamos esta noche leyendo la palabra del Señor y orando. Vamos a ir al Salmo 105. Salmo 105. Dice la palabra del Señor: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Alabemos al Señor, invoquemos su nombre, cantemos con gozo, alegrémonos de corazón, busquemos al Señor, busquemos su rostro, recordemos sus maravillas, sus prodigios, aún sus juicios nos hablan de la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Glorifiquemos el nombre del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú eres Dios poderoso y tu nombre es el que invocamos. Cuando decimos nombre, Señor, como toda tu palabra lo atestigua, decimos que tú existes, que tú eres real, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor. Como cuando Moisés te preguntó, registrado en el Éxodo capítulo 3, y te dijo: si fuera los hijos de Israel y les dijere que me envió el Dios de su padre y ellos me dijeren cuál es su nombre, tú les diste un nombre. Y ese nombre tuvo trascendencia para él y para todo tu pueblo del Antiguo Testamento, porque quiso decir que tú eres el Dios que existe, que ha existido y que existirá. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú existes, tú eres real. No en vano el autor de los Hebreos dice que el que te busque o el que te adore debe creer que tú existes, debe creer que le hay, que existe tu preciosa presencia, eres real y que eres galardonador de los que te buscan, que tú recompensas a aquellos que buscan tu rostro, como dice el salmista del Salmo 105 que acabamos de leer, Señor. Por eso venimos a alabarte con todo nuestro corazón. No en vano nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir primeramente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tú seas exaltado, que tú seas reconocido, que tú seas entendido como el más puro y como el más digno de alabanza, de adoración y de consagración de nuestras vidas, que tú seas glorificado, que todos los pueblos, Señor, te alaben y que podamos invocar tu nombre con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy oramos por aquellos que quisieran invocar tu nombre, pero no te conocen. Y digo quisieran invocar aunque no te conozcan y realmente no lo quieran, sino tengan una curiosidad por ti, porque realmente todos te estamos buscando. Los que realmente no te buscamos en Cristo,
buscamos satisfacción en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, menos en ti, Señor. Y los que realmente te conocemos, a veces también nos descuidamos y no encontramos el gozo en la comunión contigo. Ya habiéndote encontrado, a veces disminuimos y queremos crecer en alabanza y en adoración. Esta canción dice: te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Vamos a cantarlo entonces con nuestro corazón. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Tus maravillas, tus maravillas. Oh, grandes son, Señor, todas tus maravillas. Grande eres, Señor. Grandes son,
grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, tus maravillas. Grande eres, Señor, grandes son tus obras, grandes tus maravillas, grande tu poder, grande tu majestad, Señor. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Hoy queremos cantarte, Señor, y adorarte y bendecirte, Señor. También decirte que tú eres glorioso y eterno. Hay un himno bautista que dice en su coro: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grandes, señores, tu fidelidad. Vamos a cantarlo con un ritmo de himno, un poco más rápido. Oh Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grandes, señores, tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grandes, señores, tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe,
que vale la pena repetirlo. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias, Señor, grande es tu fidelidad. Tú eres fiel. Si te negaremos, dice tu palabra, tú nos negarás. Pero si fuéramos infieles, tú no serás infiel. No te puedes negar a ti mismo, Señor. Gracias por ser fiel a tus promesas en Cristo. Gracias por no dejar que nada de lo que realmente nos falta, nos falte, Señor. Como dijo alguien alguna vez, cuando todo lo perdemos es cuando nos damos cuenta que todo lo tenemos en Cristo y a través de Él todo lo que necesitemos. Gracias.
Gracias, Señor, por ser fiel. Hoy pedimos y oramos que tú nos hagas fieles. Como dijo alguna vez un salmista, o escribió y está escrito en tu palabra, que tú nos hagas tan fieles, él lo dijo, que aún jurando en daño suyo propio o en daño propio, tus hijos no falten a su palabra. No faltemos, oh Santo Señor, a los compromisos delante tuyo, no porque simplemente sea una obligación, sino porque es un deleite devolverte algo de fidelidad en nuestra imperfección, con sinceridad, ante tu grande y maravillosa fidelidad. Gracias, Señor, por darnos el gozo de acercarnos a ti. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grandes señores, tu fidelidad. Oh. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Permítame correr un poquito este aparatico por acá. Este himno lo tengo en esta colección de himnos y coros que no son tan tradicionales, pero como grandes, como cuán grande es Él, grande es tu fidelidad, es un himno que ha pasado. ¿Se lo sabían? O por lo menos lo habían escuchado, ¿cierto? Permítame que deje la Biblia por acá. Vamos hoy a tocar un tema de la oración que se llama vida de oración gozosa. De hecho, la persona de la cual tomamos el material le llama cómo tener una vida de oración más gozosa. Ay, a propósito, yo tengo los materiales de donde estoy sacando las enseñanzas esta es la quinta, creo que se los envié, el material de The Gospel Coalition de la oración, en PDF. ¿Lo tiene ahí? ¿No? De todas formas, se los voy a enviar para que lo tengan y podamos ir juntos en el asunto. Tengo hasta un micrófono inalámbrico aquí listo por si acaso me pueden acompañar en oración, para que los que estén por allá virtualmente nos puedan escuchar también. Vamos a ir de una vez a la Biblia, a Mateo capítulo 6, versículo 9. Hace un tiempo tocamos Mateo y siempre que uno toca la oración vuelve al Padre Nuestro, que es la oración modelo de Cristo para nosotros. Y dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo orar con gozo? La primera, de una vez, y recomendación para orar cada vez de forma más gozosa, es orar al Padre y no a Dios solamente. Eso suena como raro, ¿cierto? Porque Dios es nuestro Padre por medio de Cristo. Pero una de las cosas por las cuales nuestra oración se vuelve anémica, aburrida, tediosa, es porque no tenemos una relación, sino que vemos a Dios como tan distante. Y es bueno
Y tengo que hacer un paréntesis aquí especial porque es bueno recordar que Dios no es como los padres que tenemos nosotros o que tuvimos o como nosotros como padres, sino que es mejor. Por imperfectos y equivocados que hayan sido los padres en su crianza, y algunos demasiado, algo reflejaban de la paternidad de Dios. Dios está por encima de eso, y hay que decirlo porque a veces uno dice, diríjase a Dios como padre. Incluso por ahí sacaron alguna vez una película donde no salía un hombre sino una mujer cuando Dios hablaba con una persona, y le preguntaban por qué como mujer, y él decía, porque usted le tiene aversión a la figura del padre. Y eso se presta para dificultades interpretativas, ¿no? Porque la Biblia presenta a Dios como padre, no porque la madre no refleje características de Dios. Hay que recordar que hombre y mujer reflejan los atributos de Dios para complementarse, de forma más plena reflejarlo, no perfecta, pero sí más completa, sino porque Dios se identifica con el padre y no con la madre, pues por obvias razones, porque Él estableció al padre en la línea de autoridad como el líder. Entonces también es una autoridad, pero es una autoridad tierna, que así es como debería ser la autoridad del padre, firme más que la de la madre por su carácter, pero aún sin embargo no dejar de ser tierna. Y si tenemos dificultades con la figura de la crianza de nuestro padre porque no fuimos muy consentidos por el papá, recordemos que él tenía que ser firme, pero que al mismo tiempo es mucho más cercano a nuestro papá que cualquier otra persona de la calle, y que tenemos con una relación de dependencia desde pequeños, pero luego también de intimidad, que él nos vio llorar, que él nos vio pasar dificultades, que él nos aconsejó, nos levantó cuando nos caímos. Yo todavía recuerdo la primera gran caída de mi hijo Eliezer David, el mayor, al año en la fiesta de cumpleaños, se cayó de un escalón, así como las escaleras de acá de la subida a la tarima, se fue en la casa de la suegra hasta el piso y se reventó. Yo tenía que ser firme, no podía entrar en crisis de nervios ni gritar como todas las damas que estaban gritando, pero en medio de la ternura tenía que ser asertivo, que es una palabra que se dice mucho hoy, ¿no? Tenía que ser ir al punto. Simplemente me acordé de lo que me habían enseñado en la enfermería y le puse la mano en la cabeza, tapándole la herida, y nos lo llevamos para el hospital rápidamente. Le alcanzaron a coger unos punticos ahí, creo que 2 o 3, en medio de la fiesta del primer añito. Hermanos, alguien nos tomó en los brazos, alguien nos apapachó, alguien nos cubrió, alguien nos levantó. Así deberíamos ver a Dios. Ese es el asunto cuando la oración no es con gozo, porque lo vemos tan distante. Yo me he tomado estos días, he dicho que no he vuelto a leer, no he leído realmente el Corán, que días leí todo un capítulo completo, estoy leyendo otro capítulo, y aunque el Corán diga, y lo he visto varias veces, que Dios es bueno, misericordioso y benevolente, no se ve en esa relación tan íntima con el corazón humano como se ve en la Biblia. Y creo que muchos vemos a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, como el que se presenta en el Corán, que por más que sea uno, no es el mismo de la Biblia, porque en la Biblia se presenta como el Padre de Jesucristo, uno con Cristo y con el Espíritu Santo, pero en la Biblia se presenta como relacional. Nuestra oración deja de ser gozosa cuando no meditamos en lo tierno que es nuestro Padre con nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 9, leía yo de un autor en estos días, decía: es la primera vez en toda la revelación bíblica que se nos manda a orar a Dios como Padre. Se busca en toda la Biblia y en ninguna parte dice órale a Dios como un Padre, ni tampoco Padre que estás en los cielos. Es con Cristo que viene esta revolución, en el buen sentido de la palabra. Para que nuestra oración sea gozosa, tenemos que recordar que ese Padre nos cuida, nos ama, nos quiere, es tierno y nos da, si nos dio a su Hijo Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es un Padre bueno, nos da todo lo que necesitamos. Otra razón por la cual podemos tener, o más bien otro consejo para tener una oración con gozo, con alegría, y no una oración mecánica y sosa, es confesar los pecados. Mateo capítulo 6, ahí mismo, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué creen ustedes que cuando uno no confiesa los pecados, la oración no es con gozo?
Cristo mandó a decirle al Padre que perdone nuestras deudas. Y como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué el autor de este artículo, y por qué yo también lo creo de la palabra de Dios, nos resalta el hecho de que si no confesamos nuestros pecados en oración, no sentimos el gozo de la oración? ¿Por qué? El gozo de la relación con el Padre. ¿Qué piensan ustedes? Piensen un momento. Si quieren abrir el opinómetro, les paso el micrófono. ¿Por qué será? Y más bien ahí parece una obligación, ¿no? Perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vaina, Señor, yo no puedo orar, perdón por la expresión. No puedo orar porque voy a pedirte perdón, pero yo no quiero perdonar. Voy a citar una frase de un autor cristiano, no recuerdo cuál fue, que decía: o la oración me hará dejar de pecar, o el pecado me hará dejar de orar. Algo así decía. O mi vida de oración me hará dejar la vida de pecado, o la vida de pecado me hará dejar la vida de oración. Es que cuando se peca se pierde el gozo y la intimidad. ¿Y por qué Cristo lo liga acá con la relación con las personas? Porque es lo mismo con las personas y es la forma más clara de darnos cuenta que hemos ofendido el corazón de Dios. No simplemente fallamos en un procedimiento, no simplemente fallamos en un proceso, o como cuando uno se equivoca en una tarea o en una función laboral, le fallamos a una persona. Y cuando nosotros le fallamos a alguien, ofendimos a alguien, maltratamos a alguien, hablamos mal de alguien o simplemente no le hablamos a alguien, vamos a sentir mucha dificultad en nuestro corazón para acercarnos a ese alguien a pedirle algo o a hablarle siquiera. La relación va a estar rota y entonces al tener la relación rota cada vez va a ser más difícil hablarle y va a ser más triste y hasta más amargado y más cargoso el poder hablar con la persona. La única forma de romper eso es ¿cómo? Cuando yo le hice algo a alguien y no me le acerco porque me da pena, porque yo lo ofendí, le dañé, ¿qué tengo que hacer para que eso cambie y ya me pueda acercar con alegría y con tranquilidad a esa persona? Pedir perdón. Y el Señor lo pone allí. Si ustedes reflexionan conmigo, es porque así nos pasa con el Señor. A veces hacemos muy mecánicamente eso de perdóname mis pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, perdóname, Señor, porque todos pecamos y yo también pequé hoy y mira cuáles son mis pecados y ve a ver si me los perdonas. Y nuestra oración no es gozosa porque no es profunda. Y ojo con esto, nuestra conciencia nos redarguye internamente de que hemos hecho una u otra cosa pecaminosa. Todos los días, por más liviana que sea. Y el asunto es que cuando nos acercamos a Dios, si no lidiamos con nuestro pecado con el Señor o delante de Dios, sin que nos demos cuenta nos vamos apartando, así como nos vamos apartando de la persona que ofendimos porque nos da pena pasar por ahí. Ya ni pasamos por la cuadra, ya nos da esta pena pasar por enfrente de la casa porque, tremendo daño que le hice a esa persona. Y poco a poco nos vamos alejando y nuestra oración se va volviendo más fría y menos gozosa, con menos confianza y con menos gozo. Por eso es que todos los días el Señor manda a pedir el pan de cada día, pero también manda en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Y para eso hay que hacer una reflexión, no hay que inventarnos pecados, como hacía Lutero, que aburría al confesor en su vida monástica. Su confesor le dijo alguna vez, si no recuerdo mal, vaya, busque algo que confesar que sea bueno, porque ya me tiene aburrido, hablándolo de nuestra forma de hablar, porque le confesaba cada pequeña cosita a su confesor, y él quería algo que fuera magnánimo. Pero es que resulta que Dios no está incómodo con que nosotros pongamos delante de Él cada pequeña cosa, pero al mismo tiempo no es para que nos torturemos continuamente, sino simplemente para que tengamos una relación fluida. Por nuestros pecados y por no pedir perdón, no perdemos la salvación, aunque ahí diga después que si no perdonamos, Él no nos perdonará. Lo que está diciendo es que una persona que continuamente vive sin perdonar es una persona que no realmente ha entendido el perdón que Dios le dio. Y por eso no es capaz de perdonar y por eso ni siquiera es capaz de pedirle perdón a Dios cuando vuelve a caer. Porque se le da nada restaurar la relación con alguien que realmente nunca ha amado, porque realmente nunca le creyó su perdón en Cristo. Pero cuando sí lo creemos, el cristiano, aunque no pierda la salvación, pierde el gozo de la salvación, como le llama el salmista. Vuélveme el gozo de la salvación, dijo David.
¿Y cuándo lo dijo? En el Salmo 51, cuando estaba pidiendo perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. Qué oración tan deliciosa. Oraciones que se disfrutan porque se dan de corazón. Y de ahí para adelante la relación se restauró. Debemos vigilar, si nuestra oración no es gozosa, a ver si de pronto es, uno, porque tenemos un concepto de Dios muy distante, no como Padre y no relacional y afectivo. Dos, si es que no pedimos perdón y si es que eso nos va endureciendo el corazón para acercarnos a Él. Ese es el segundo. El tercer punto, obviamente usted puede mirar eso, que Dios quiere que vengamos a Él pidiendo perdón en el Salmo 32, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 y más textos. Pero el tercer punto es, ora las oraciones de la Biblia. ¿Qué oración de la Biblia recuerda usted? ¿De qué personaje por lo menos? ¿Recuerdan algún personaje en la Biblia que ore? ¿Que la Biblia esté ahí? ¿Que la Biblia esté en su oración? Jesús, muy bien. ¿Y cuál es la oración más larga registrada en la Biblia de Jesús? La oración de Jesús más larga registrada en la Biblia. Juan 17, muy bien. Ahí podemos tener una oración modelo de intercesión. Nosotros no somos Jesús, pero podemos interceder por los que son de Jesús y por los que serán de Jesús, como Él lo hizo, intercediendo por nosotros mismos. Muy bien, Juan 17. Ya vimos la de Mateo 6, que es la oración modelo porque involucra diferentes temas. ¿Qué otra oración? David, muy bien. Bueno, los salmos son oraciones para cantarse, ¿cierto? David oró. Nehemías oró y está consignada su oración. Jeremías oró. Casi todos los profetas, así fuera por lapsos pequeños, oraban porque orar es hablar con el Señor en medio de sus visiones. Job oró, aunque se quejó cuando oró. Job oró, lloró y se quejó. ¿Quién más? Hay una que recuerdan mucho, que es la oración de Jabes, que es el que dice esto: Señor, no me des, en Proverbios, no me des mucha riqueza ni mucha pobreza, porque si me das muchos bienes o muchas riquezas, me olvidaría de ti. Si me das poco, renegaría de ti. Hay muchas oraciones. Me encanta la oración de Daniel cuando intercede por el pueblo. Me encanta, Daniel, la puedo buscar, también es larga, así como la de Jesús en Juan 17. También hay oraciones de Pablo. Hay unas que son de respuesta, alabanza, orando a Dios cuando está escribiendo, como al final del capítulo 11 del libro de Romanos, pero hay otras como la de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, ¿la podemos leer? Hay personas que dicen, pero ¿yo cómo oro? Pues agarre una oración de la Biblia y ore con ella, sáquele los temas, aplíquelos a su vida y póngale candela a la oración, que sea con gozo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice: por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo oraba él? Por ellos, por los efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de los cielos, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Déjelo que reconecte. Sí, nos habíamos desconectado. Para quienes están en línea, estamos en Efesios capítulo 1, ya voy en el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué característica podría ver usted en esta oración si quisiera describirla en una sola palabra? ¿Qué caracteriza esta oración de Pablo por los Efesios, que está describiendo ahí cómo ora? Intercesión, sí, está intercediendo por él. ¿Cuál es el tema al interceder por ellos más predominante allí?
El poder. que- Ajá. Y varias veces repite el nombre de Cristo, ¿cierto? Y al repetir el nombre de Cristo, repite todo lo que Él hizo en medio de su oración. Y lo que Cristo hizo, lo que nosotros le llamamos el Evangelio, las buenas nuevas. Orar el Evangelio, los elementos del Evangelio, la obra de Cristo en el Evangelio y aplicarla sobre nuestra vida. ¿Qué pide Él? Este autor que comenta esta oración dice que pide tres cosas: por esperanza, amor y poder del Evangelio. Disfrutar la esperanza que da el Evangelio, el poder que da el Evangelio para vivir conforme al Evangelio, o sea, si Cristo nos perdonó de nuestros pecados, vivir conforme a lo que Cristo hizo en nosotros, y el amor del Evangelio, amar a Dios, amar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Qué tal si oramos así por las personas, por ejemplo? Usted lee la oración, se da cuenta cómo oró Pablo, y entonces dice, bueno, entonces voy a pedir por los hermanos, voy a pedir que Dios les dé esperanza en el Evangelio, porque es que hay algunos que están muy desanimados. Voy a pedir que Dios les dé amor de acuerdo al Evangelio, porque Cristo nos amó, entonces puedan amar a los demás, y que les dé poder, el poder del Evangelio, para capacitarlos para vivir todo lo que Dios los llama. Ahí hay 3 puntos para sacar y para poder realizar. Y no se vuelve tan sosa la oración, al contrario, se vuelve gozosa. Hay que romper el esquema de que yo solo tengo que orar. A veces, en estos días he hablado con varios hermanos y que varios disfrutan más leyendo que orando. Eso tiene sus razones, pero el asunto es que podemos introducir el gozo de la lectura para impulsar el gozo en la oración. No tengo que orar todo el tiempo y decir, yo para orar 1 hora tengo que durar la hora completa hablando y hablando y hablando y hablando. No, yo puedo meterle Biblia. Puedo leer un texto e impulsarme con ese texto hacia el tema que Dios me está mostrando en el texto y aplicarlo a las personas por las cuales estoy orando, o aplicarlo a mí mismo. Esto de la esperanza, el amor y el poder del Evangelio es para todo creyente, y podemos hacerlo y disfrutar más el tiempo de oración y entender que entonces el Señor sí nos responde. La primera recomendación, ver a Dios como Padre. La segunda recomendación, pedir perdón. La tercera recomendación para recuperar el gozo en la oración, orar con la Biblia, pero especialmente orar con las oraciones de la Biblia. La cuarta, esta la hemos nombrado en casi todas las noches que hemos tenido sobre oración, todo el mundo lo recuerda, dar gracias. Déjeme, yo sé que usted encuentra en todos lados, bueno, vamos a Filipenses, que está ahí cerquita, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cuando vimos al muchacho que se cayó de la moto. Yo pensé cuando le estaba pegando patadas a la llanta, al rin, yo pensé que era que estaba bravo, porque he visto personas pegarle patadas a las llantas cuando están pinchadas, pero él creo que era por enderezar el rin, porque el rin estaba torcido. Personas han golpeado paredes, pateado llantas, claro, han golpeado paredes, pateado llantas, han lastimosamente golpeado personas, atentado contra ellos mismos, se han incluso hasta estrellado algunos deliberadamente en medio de un problema y de un proceso que les hace estar ansiosos y desesperados. La Biblia dice que no nada de eso tenemos que hacer. De hecho, una terapia que se recomienda a veces y que sirve como catarsis, le llamarían los psicólogos, es golpear, por ejemplo, algo que sea liviano, una cuestión de boxeo o algo por el estilo. Pero eso apenas si saca la energía que tenemos físicamente hablando, pero no lidia con nuestro corazón. El asunto es que cuando vamos a Dios debemos llegar al Señor, entregarle todo, como dice, y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Se vuelve más alegre. Voy a leer una oración que está aquí del señor Matthew Henry, que dice, Señor, ayúdame a... Bueno, antes a él le habían robado la billetera, la cartera, con billetes seguramente. Entonces él
después de que le robaron la billetera, dice que oró así: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. ¿Se conecta? ¿Sí? Ah, bien. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo a quien robaron y no quien robó. Miren, hermanos, a uno lo roban y uno lo que encuentra es ganas de llorar. Que ya estamos hablando con David cuando compartimos algo que en algún momento nos han puesto partes seguidos de tránsito en una moto, en un carro. El primero uno dice terrible, el segundo dice, uy, no, más. Si ya llegó un tercero uno dice, uy, no, pero ¿qué pasó? Y yo le decía a David, eso parece nada más que faltara que pasara un perro y lo orinara a uno. Y ya con eso se completa el día. La realidad es que debemos dar gracias no porque nos pasó eso, sino damos gracias por lo que Dios en medio de eso nos está enseñando. Resaltemos, por favor, de qué dio gracias este hombre cuando le robaron. Primero, dio gracias porque antes no lo habían robado. Primera vez. Siempre hay una primera vez, pero dio gracias porque antes no. Otro hubiera renegado, Señor, a mí nunca me han robado y me van a robar en esta ocasión. Él no, dice gracias porque es la primera vez. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Otro hubiera renegado, pero es que se llevaron la cartera, como si de la cartera dependiera su vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo, él está dando gracias a Dios, todo lo que tenía se llevaron, no era mucho. Alguien hubiera renegado, era muchísimo porque era todo lo que tenía. Él dijo, era todo lo que tenía, pero no era mucho. Es la perspectiva desde la cual vemos. La Biblia nos manda en el mismo Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos siguientes, que pensemos lo bueno. Y si yo veo lo bueno, doy gracias por lo bueno, no por lo malo, sino por lo bueno en medio de lo que me está pasando. Y cuarto, porque fui yo a quien robaron y no quien robó. Gracias, Señor, porque me robaron, pero yo no soy el ladrón. Entonces es gracias a Dios por su obra en nuestras vidas. Siempre se pueden encontrar momentos y formas de dar gracias en medio de cualquier situación. Y eso le da alegría y gozo a la oración. Le da gozo, le pone cariño al asunto. La última, en la página siguiente, nos dice, la última recomendación, que la estoy ligando con otras cosas que decía antes, dice, medita en las promesas de Dios. No solamente que veamos a Dios como Padre, no solamente que le pidamos perdón, no solamente que además de meditar en Dios como Padre, pedirle perdón, oremos las oraciones de la Biblia y que además demos gracias, sino que meditemos en las promesas de Dios. Hay muchas promesas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 habla de preciosas y maravillosas promesas, ¿cierto? Y hay que buscarlas, y como dice Spurgeon, el mejor hombre que ora es el hombre que está más fielmente familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra cosa que tomar las promesas de Dios para él o para el que está orando y decirle, haz a Dios lo que has dicho. Señor, simplemente haz lo que has dicho. Y no se trata de una demanda grosera, irreverente, se trata de una súplica confiada y totalmente agradecida porque Dios le ha dado promesas. Y entonces ligo el hecho de orar con las promesas de Dios en la página 40, donde dice varias cosas por las cuales orar, que dice la palabra de Dios. Dice, ora las oraciones que Dios quiere contestar. ¿Cuáles son las oraciones que Dios quiere contestar? Dice la Biblia en Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su deleite. Entonces trata de vivir conforme a su voluntad para que Él quiera contestarte. Y si no lo has hecho y has caído, pídele perdón. Segundo, ora por sabiduría, de acuerdo a la Biblia. Santiago 1:5 dice que el que le falte sabiduría, que se la pida a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Tercero, ore según la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Que con esto lo hemos hablado y lo hemos visto y lo hablaremos hasta que nos muramos con todas las personas en las iglesias, con todos los creyentes.
En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 habla de que la voluntad de Dios es que seamos santos o que seamos santificados. Vuestra santificación, dice la Reina Valera. Entonces, si yo le pido a Dios que por favor me haga más santo y que me muestre dónde estoy fallando y que por favor me ayude a lidiar contra el pecado y con mis debilidades, eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces voy a encontrar más gozo. ¿Qué otra cosa dice? Para orar conforme a la voluntad de Dios, ora por una mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1. Habla de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere que cambiemos la forma de pensar del mundo por la que ahora Cristo nos ha dado a través de su palabra. Orar también para dar fruto al permanecer en Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Señor, que yo dé fruto, que en mí se note la transformación. Orar por la gracia de agradar a Cristo en el trabajo. Porque en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, se nos habla precisamente de que el que trabajaba, trabaje como para el Señor y para repartir y para dar. Dice el versículo más bien, en el capítulo 6, versículo 5, dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, Señor, ayúdame a agradar a Cristo en mi trabajo y no a querer agradar al patrón para que no me bote del trabajo. Porque lo primero es más importante y seguramente dará como consecuencia lo segundo. Ora por la alegría y la presencia del Espíritu en medio del sufrimiento, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. El Espíritu de Dios nos da fortalecimiento en medio de las pruebas. Oremos la palabra de Dios, las promesas de Dios, las características del creyente de Dios, por eso tenemos que orar. Hay muchas cosas por las cuales orar. Y tal vez de las cosas más prácticas que siempre les he dicho a los hermanos, yo trato de hacer una lista en mi mente, pero si usted en la mente no puede enlistar lo que va a orar, cuando va a orar, hágala físicamente y ore con una lista. La oración va a ser, uno dice, pero eso es tan mecánico, colocar ahí cosas y uno como que no es espontáneo. No, al contrario, porque le va a dar la bendición de saber que se está acordando de lo que tenía que orar y que no va a dejar, ay, a mí se me olvidó orar por fulanito. Ustedes no se imaginan, porque no hemos vuelto a tener más hermanos y siempre sacábamos los apuntes, o si alguien mandaba peticiones, sacábamos las peticiones de oración, así como hicimos el jueves en Real de Minas. Mañana lo volveremos a hacer, para tenerlas y seguir orando. Pero a veces en los mismos cultos, ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué petición? ¿Qué petición? ¿Qué petición? Resulta que oramos y se me olvidó uno y se me fue. ¿Por qué no apunté? Y es una alegría saber que estamos orando lo que Dios quiere y la necesidad de las personas conforme a la voluntad de Dios. Estamos intercediendo por ellos. Da gozo dar gracias, da gozo orar las oraciones de la Biblia, da gozo pedir perdón, da gozo tratar a Dios como Padre en medio de la oración y da gozo usar las promesas de Dios y las características de la palabra, que la palabra de Dios dice que debemos tener en Cristo, porque lo ha prometido para nosotros. Todo esto da gozo en la oración. Antes de terminar, ¿qué otra cosa pensarían ustedes que alegra la oración? ¿Qué han experimentado? Con confianza. Que no se dan cuenta sino todos los hermanos que están ahí en línea. ¿Qué les habrá dado gozo a ustedes? ¿Qué han descubierto que han hecho en la oración o en la vida de oración que les aumenta la alegría para tener comunión con Dios? A mí se me vino una cosa más a la mente, pero por favor, digan ustedes. Y a mí se me olvida hacerlo, y tal vez por eso no me da tanta alegría muchas veces al orar. Eso es un buen motor para orar con alegría. ¿Sabe qué recuerdo yo? Dar gracias por las respuestas a las oraciones anteriores. Eso es algo que alegra la oración presente. Dar gracias por las respuestas recibidas a las oraciones pasadas. Oramos por una persona, la persona se sanó, si tenía una enfermedad, Dios le respondió de alguna forma, le suplió sus necesidades. Oramos por una persona, por una situación de conflicto interpersonal con alguien, las cosas han mejorado. Y después cuando vamos a orar decimos, ay, qué tristeza orar, o qué pereza orar, o qué difícil me queda orar. Y resulta que acabamos de recibir varias respuestas de parte de Dios. Si empezáramos a inventariar las respuestas del Señor y las trajéramos en gratitud, entonces nos alegraría el corazón para orar con más gozo. Hay iglesias, por ejemplo, y lo hemos hecho acá eventualmente,
no continuamente, pero hay iglesias que tienen como costumbre continua que al menos o tres hermanos, cuando es una congregación plena, o todos si están pocos en el culto, en cultos normales, no en cultos de oración, sino en cualquier culto, se levanten y den gracias a Dios por algo. Hermano, 3 personas que den gracias a Dios por algo hoy. ¿Qué tal si lo hacemos hoy? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? ¿Damos gracias al Señor por algo? Mira, aquí tengo un micrófono para que escuchen los hermanos que están ahí. No tiene que ser algo muy complejo, algo muy sencillo. Si estuviéramos acá con muchachos, con niños, yo sé que los niños dirían gracias por la vida, por la comida, por mi papá, por mi mamá. Yo sé que sí, pero usted puede recordar algo, mire David, para dar gracias al Señor, y vamos a terminar orando de esa manera, en la práctica. Tienen que pegárselo un poquito porque ese no suena, sino es hacia arriba. ¿Sí está alumbrando la luz verde? Ah, ok. ¿Ah? Ore y después cuando termine de orar pasamos a orar nosotros. Pasa a orar usted, pasa a orar David y luego oramos. Sí, claro. De una vez para darle gracias al Señor por alguna respuesta que Él le haya dado en su vida, en estos días, hace 10 años, hace 5 años, hace 1 año. A darle gracias a Dios, claro, es que dar gracias a Dios es orar. Dar gracias por lo que le respondió a usted en algún área. Orar dando gracias. Sí, claro. No, una oración. Y luego la pasa David también ora y luego termino llorando acá. Bueno, amado Dios, te quiero dar gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, no solo conmigo, Señor, sino con David, porque no solamente nos has salvado, Señor, sino que aún a través del matrimonio nos quieres santificar y nos quieres hacer cada día más como tú, Señor. Por eso te doy gracias por mi matrimonio, gracias porque nos perdonaste a nosotros, Señor, individualmente, Señor, y también nos permite, Señor, que nos perdonemos el uno al otro, Señor, para poder glorificar tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor, y poder ver las cosas que no estamos haciendo bien, ver las cosas que hemos dejado de lado, que hemos menospreciado y no hemos tomado en cuenta que pueden estar afectando nuestra relación contigo. Te damos gracias porque aún sin pedírtelo, Señor, son cosas que recibimos y necesitamos, Señor, y tú nos las das, Señor, aun cuando somos muchas veces inconscientes de que nos hacen falta. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para estudiar y aprender sobre este tema y para poder venir delante de ti y pedir perdón por nuestros pecados y acercarnos a ti, fortalecer nuestra relación contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias antes que por cualquier otra cosa, Señor, porque tú nos has respondido con vidas. Gracias por David, gracias por Natalia. Hoy están ellos dos, en otros miércoles han estado otros hermanos, más hermanos, distintos hermanos, en algunas ocasiones incluso menos hermanos, pero todos, oh Santo Señor, son respuestas tuyas. Y quiero puntualizar, Señor, ¿por qué? Porque mi corazón no se goza cuando oro si no recuerdo cómo tú me has respondido, es la verdad. Gozo más, Señor, decirte gracias, porque, por ejemplo, en el caso de David y de Natalia, que son una pareja que está por ti siendo transformada, que ha sido por ti salvada, también son una pareja que ha sido especialmente llamada y capacitada, sensibilizada y dirigida por ti para evangelizar, para tener consideración, misericordia, compasión por aquellos que necesitan el evangelio, que son todos, pero no todos los creyentes tenemos la misma intensidad de devoción por compartir el evangelio de Jesucristo. Y yo y muchos de mis hermanos
han orado y creo que todos cuando intercedemos como iglesia, porque tú nos permitas compartir más el Evangelio e impactar a más personas con él. Y tú nos respondes con personas como David y Natalia, que con todas las luchas, las dificultades, con todas las cosas que hayan podido vivir o que puedan llegar a vivir, son valiosos en tu presencia y son realmente llamados por ti para eso, especialmente para el evangelismo y para la compasión o el compartir con los demás y servir a otros sin ningún otro interés, sino ver que tú obras en las demás vidas. Gracias porque así mismo puedo enumerar muchas cosas más que hemos pedido a ti y que tú nos has respondido con personas. Algún momento oré, porque tú lo sabes, Señor, y sigo orando para que tú nos des los recursos para poder arreglar este local, pero gracias porque en medio de nuestras oraciones hemos pedido, pero envíanos ingenieros que nos puedan ayudar o guiar, o orientar o conectar con otros y que sean miembros de la iglesia. Ahí se graduó en estos días Mariana de ingeniera, se va a graduar creo que, o se graduó ya, si no recuerdo mal era el 23, se graduaba Sebastián, su novio, como ingeniero civil, ambos ingenieros civiles. Y personas han llegado a asistir acá y a ayudarnos o a colaborarnos que saben de ingeniería civil, otros que son maestros de construcción como José. Son rostros, son vidas, Señor, que tú has traído para servir a tu obra en lo físico, en lo ministerial, en la oración, en la predicación, en el servicio, en cantidades de cosas, Señor, y tú nos respondes con seres humanos. Gracias, Señor. Y podemos citar muchas más cosas, mi Rey. Te hemos pedido, mi Rey, por personas que tengan una capacidad de liderar, otras que tengan capacidad de aconsejar, otras que tengan capacidad de cantar, otras que tengan capacidad no solo de evangelizar y de aconsejar, sino también de enseñar. Y tú nos has ido contestando en cada momento. Y tus respuestas, Señor, tienen rostros humanos. Que David, Natalia, los que están en línea, yo mismo, Señor, recordemos que tú nos respondes con las personas. Así como cuando pedimos perdón tenemos que recordar que si no perdonamos es porque tal vez no hemos tenido contigo una relación fluida pidiéndote perdón y no hemos reconocido nuestras culpas, y que tal vez por nuestros conflictos interpersonales no venimos con confianza delante de ti a pedirte perdón. Asimismo también que no se nos olvide, Señor, que cuando pedimos a ti algo, tú nos contestas con personas, y que esas personas con las que nos relacionamos, los hermanos de la iglesia, las personas de nuestra familia, nuestras parejas, nuestros hijos, los que los tenemos, nuestros padres que nos viven con ellos, incluso los que no vivimos con nuestras familias anteriores, todas esas personas con las que incluso hemos tenido tantos conflictos y tantos problemas, en muchas ocasiones son las que tú nos has dado como respuesta a muchas de nuestras necesidades físicas, emocionales, de compañía, de salud, de provisión, de apoyo. Esas personas imperfectas, tú nos has respondido con ellas. Gracias, Señor. Por muchas cosas te podría dar gracias porque hemos visto tus respuestas en muchas cosas, pero hoy quiero darte gracias porque tú no sabes responder. Tú realmente nos sabes responder con vidas, con corazones, con el clamor que hacemos delante de ti. Cada persona nueva que se convierte, pero también cada creyente que ya caminaba contigo, que llega a nuestra iglesia a apoyar la extensión de tu reino, es una respuesta tuya. Pedimos, y se me siguen viniendo cosas a la mente, Señor, que las personas que llegaran a la iglesia fueran predominantemente del sector de alrededor. Ahí está Álvaro y Neila, médico y abogada, que viven aquí cerca. Bermen, que vive, Álvaro y Neila viven saliendo por acá por la vía de la Quebrada Seca. Bermen vive apenas subiendo del Parque de los Niños. Leonardo vive aquí apenas en lo que sería San Alonso. Carlos ahora vive, que antes vivía, el hermano de la iglesia más antiguo, vive aquí en San Francisco. Los hermanos que son de Venezuela, la mayoría viven aquí cerca o un poquito más allá en la universidad, cuando antes venían de tan lejos tantas personas, y hemos visto cómo tú has empezado a impactar el sector con tu evangelio. Y además personas como la hermana Daisy, que hoy no está con nosotros, seguramente está de viaje, está aquí apenas a media cuadra con su negocio y con su esposo. Tú has respondido, Señor, y cómo se nos olvida dar gracias. Y seguramente traerás a David y a Natalia más cerca de lo que están ahora. Tú has respondido, Señor, y cómo hemos dejado de darte gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, glorioso sea tu nombre, tú nos respondes. Así que hoy también te pido que con gozo quienes están con nosotros en línea puedan recordar cómo les has respondido en muchas áreas y den gracias.
que puedan recordar que tú eres su Padre y puedan gozarse el orar dando gracias por ser tú el Padre de ellos si han creído en Cristo Jesús, que puedan orar con la Biblia, con sus promesas, que puedan citar las oraciones de la Biblia para impulsarse a orar, que puedan, oh Santo Señor, no solamente hacer todo esto, sino también venir delante de ti con gozo y con alegría, con regocijo, a confesar sus pecados, porque eso es algo que necesitamos para que nuestra oración sea gozosa y sea fluida, que no guardemos, que no acumulemos, que no dejemos para mañana, porque sí que nos cuesta pedir perdón cuando pasan los días a las personas que ofendemos, así mismo nos va costando venir delante de ti, cada vez nos alejamos más y disfrutamos menos la oración si no te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a ser rápidos. Tan pronto David fue redarguido por Natán, salió el Salmo 51 que hoy tenemos en nuestras Biblias. Ten piedad de mí, oh Dios, y empezó a pedir perdón y se derramó delante de ti. Fue confrontado por ti a través del profeta, como nosotros somos confrontados a través de tu palabra o de hermanos que nos aconsejen o aún de inconversos que nos muestren más lo que dice tu palabra que los mismos creyentes, aunque no lo crean o no lo entiendan, y cuando somos redarguidos tenemos que venir delante de ti para que nuestro corazón no se siga endureciendo y siga gozándose en orar a ti, en clamar delante de tu presencia y podamos disfrutar y gozar cada día más el clamar delante de aquel que nos amó y que nos dio a su Hijo y que junto con Él nos da todas las cosas. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.